Uno de los temas de mayor relevancia a la hora que hablamos de desarrollo urbano y vivienda es contar con la enorme cantidad de recursos que se requieren para financiar la producción de las casas, para otorgar los créditos, para hacer todo lo que tiene que ver con esta poderosa industria. Y eso requiere fundamentalmente de los bancos, por supuesto, pero también del mercado de valores. Y los recursos, tanto los bancos como el mercado de valores, requieren un incentivo fundamental para poder otorgar sus recursos: confianza. Hoy vamos a hablar de la forma en que se genera confianza y para eso tenemos un invitado de lujo, Germán Ahumada, presidente de Consorcio ARA. Empezamos. En aras de fortalecer su operación, los empresarios del sector vivienda han diversificado sus fuentes de financiamiento. En este contexto, han encontrado en la Bolsa Mexicana de Valores uno de los aliados más importantes. De acuerdo con datos difundidos por la bolsa, las empresas involucradas con el desarrollo inmobiliario han levantado 43.500 millones de pesos a través de la colocación de certificados de capital de desarrollo, mejor conocidos como CKDs. Estos recursos han permitido la puesta en marcha de importantes proyectos en el sector. De este gran total de financiamiento obtenido, 33.500 millones de pesos ya se invirtieron. A la fecha, 14 empresas de la industria participan en el mercado de valores, mismas que durante el 2017 registraron un paso destacable. En este año, los grandes resultados de las empresas vivienderas quedaron reflejados en el índice Habita, mismo que consiguió un rendimiento positivo de más del 15%. Para el 2018, la actuación de las vivienderas es prometedora, por lo que el apetito de inversionistas institucionales por apostar en este sector crece. Agencias internacionales han destacado que a pesar de la incertidumbre que pudiera existir para el año, las empresas de la industria mantendrán un buen ritmo. A decir de analistas, 2018 se mantendrá como un buen año para que las empresas acudan a la Bolsa Mexicana de Valores y busquen recurso con la mira de impulsar su desarrollo. Muy buenas tardes. Estamos en Vivienda y Ciudad y hoy tenemos que hablar de un tema muy importante para el desarrollo del país, que es la forma en que se produce la vivienda, visto desde la óptica de los grandes inversionistas, de las empresas que en verdad están tomando el riesgo de invertir para que esto funcione. Porque esto, si bien es cierto que se hacen viviendas a lo largo del territorio nacional, también tiene que ver, así como hay montones, cientos de empresas pequeñas y medianas, también es el papel de las grandes empresas que tienen que ver con los grandes fondos de inversión, con la bolsa de valores, con los bancos internacionales, y ese es el papel que hace que esta industria tenga ese poderoso músculo que permita hacer 400, 500 o 600 mil viviendas al año nuevas. Y para eso tenemos como invitado a un líder de opinión de esta industria, a uno de los activos del sector. Germán Ahumada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Muy bien, muchas gracias. Germán, pues tú evidentemente eres una de las personas que más sabe de esta industria porque llevas tiempo en ella, porque has desarrollado una empresa que ha sido eficiente, que ha logrado entrar a bolsa, que participa en diferentes segmentos del mercado de la vivienda y en diferentes segmentos del mercado inmobiliario. Todo eso tiene que ver, como decía en la introducción, con la generación de un proyecto de negocio importante y con la capacidad de conseguir los recursos en diferentes lugares para poder fondearlo. Estamos hablando de un sector que la pura vivienda implica inversiones por entre 450 mil y 500 mil millones de pesos al año, y que en el contexto del gran mercado inmobiliario, sumando centros comerciales, parques industriales, oficinas, a lo mejor le andamos pegando $1 billón de pesos de inversión anualizada. ¿Tú cómo sientes esto? ¿Qué significa la industria de la vivienda en el contexto de lo que significa como una fuente de inversión para el país? Bueno, en primer lugar quisiera yo decir la vivienda pues es un satisfactor social muy importante, contribuye muy importantemente también para el Producto Interno Bruto, crea empleos muy importantemente también, y pues debemos de pensar que 37 industrias dependen directamente de la vivienda. Entonces, a mí me gustaría un poquito nada más para darle un contexto. Nosotros le llamamos el tren de la vivienda. Es algo difícil de echar a andar y una vez que va a cierta velocidad no admite ni frenones, ni cambios bruscos, ni nada. Yo creo que
los inversionistas pues ven esto y piensan a mediano plazo. La vivienda ya tiene un plazo importante desde que compra uno el terreno, hace los proyectos, permisos, construye infraestructura, vende, escritura, etcétera. El proceso se puede llevar a veces varios años. Entonces, el que haya la seguridad de que puede uno transitar en un cambio de gobierno y demás es importantísimo. Nosotros llevamos ya 41 años de estar en la vivienda, hemos hecho más de 340,000 casas y nos han tocado todo tipo de crisis. Y la forma de poder transitar en estas crisis, pues aparte de ser prudente, tiene que ver más que nada con el financiamiento. Si no existe el financiamiento, en primer lugar para los compradores de la vivienda y después para los desarrolladores, no existiría la vivienda. Entonces, actualmente ha habido bastante financiamiento para los compradores a través del Infonavit, del Fobiste, de la banca, un poquito menos para los desarrolladores. A partir de la crisis que tuvieron estas tres empresas en 2013, se frenó muy importantemente el financiamiento a los desarrolladores. En primer lugar, el financiamiento corporativo que antes recibíamos lo frenaron totalmente y solo empezó a funcionar los créditos puente con apoyos en muchos casos de la Sociedad Hipotecaria Federal, pero si uno no tenía garantías específicas e importantes, no había el financiamiento. Por otro lado, los inversionistas, nosotros estando en bolsa, pues obviamente no podemos pensar que estuvieron muy contentos de que no les hayan pagado ni los bonos ni los préstamos y que hayan dejado tirados desarrollos a medio hacer. Entonces, pues nos ha costado 5 años el estar convenciendo a los inversionistas de que regresen como estaban antes. Recientemente pudimos colocarse un certificado bursátil importante, pero todos los créditos bancarios tienen que ir con garantías que anteriormente al corporativo pues prestaban a uno con el puro balance, lo cual pues es muy importante para ellos. Por otro lado, a las acciones, si nosotros podemos ver, pues el precio de las acciones se han estancado porque desgraciadamente pasa que las noticias buenas, sí, pues las ven como que pues esas no hacen mucha noticia. Pero que no vaya a ser un problema, porque entonces sí se paran. Aquí lo que hay que entender también es que si el ciclo de negocio de la industria inmobiliaria es un ciclo de largo plazo, tú hablabas de que quizá entre que compras un terreno, de la primera visita que haces un terreno a que empiezas a construir pueden pasar 2 o hasta 3 años. Y después, según el tamaño del proyecto, a lo mejor te echas otros 2 o 3 añitos. Son ciclos largos. Entonces significa que los inversionistas tienen que tener un horizonte de confianza de largo plazo. O sea, tienen que pensar, lo interesante, lo atractivo para los inversionistas del sector inmobiliario es que hay muchos fondos de capital en todo el mundo, de todo tipo, que buscan destinos buenos de largo plazo, pero buenos. Y esos destinos buenos se construyen con confianza. Y la confianza, más allá del trabajo que hacen las empresas, que hacen los compradores comprando las casas, que es un gran trabajo, pero también tiene que ver con las señales que brinda el gobierno. Estamos viviendo un contexto de un proceso político que nos va a traer una nueva administración federal, una nueva presidencia, una nueva Secretaría de Hacienda, una nueva serie de factores. ¿Cómo se construye la confianza para esos grandes inversionistas y qué le duele la confianza? Bueno, yo creo que es muy importante, en primer lugar, el ser claros en lo que estamos transmitiendo. Tradicionalmente, al inicio de cualquier administración de un nuevo gobierno, se frena un poco la vivienda por un factor muy importante, que los mismos desarrolladores se van cautelosamente. Nosotros no nos podemos dar ese lujo porque somos una empresa pública y tenemos que estar dando resultados trimestralmente. Entonces, el que nosotros dijéramos, ¿saben qué?
el próximo año vamos a decrecer un 20% para estar seguros. Se te muere la acción. Bueno, obviamente, pues todo el mundo se pone a vender y entonces pues no podemos hacer absolutamente nada. Esto es una gran ventaja y una desventaja. Es una gran ventaja porque nosotros vamos a tener producto para ofrecer en los primeros años, en los primeros meses del próximo sexenio. Y la desventaja sería si por algún motivo hubiera algún cambio brusco. Yo creo que lo primero que habría que hacer es estar claros de que el tren va funcionando y lo pueden ver. Hay ciertos mitos que debemos también tratar de disipar. El mito de que hay 5 millones de viviendas abandonadas, bueno, eso causó mucha especulación. La realidad de las cosas es que puede haber viviendas desocupadas. Claro. Pero quiere decir que si una persona sale de su casa, se va a trabajar, tocan y nadie abre, es una vivienda abandonada para el que fue a verlo. Lo mismo las segundas casas. Entonces, eso debemos de olvidarnos de lo que está pasando. Yo creo que, pues, debo de hablar porque en algunos casos nos preguntan de las viviendas abandonadas de nuestra empresa. Nosotros no tenemos viviendas abandonadas, al contrario, y también nos dicen, es que bajan de valor. Yo quisiera que fuéramos a muchos de los desarrollos y la plusvalía que están teniendo los desarrollos bien hechos son muy importantes. También tenemos que convencer al que va a comprar que es el mejor momento para comprar, porque ahorita los créditos tienen una tasa de interés muy atractiva. Cuando están subiendo, en otros productos están subiendo las tasas de interés, pues ya no hablemos de tarjetas de crédito, ni mucho menos, pero las tasas son altísimas. Y nosotros vemos que hay productos con tasas de interés del 8,5, 9%. Sí, bajísimas. Bajísimas, 12%. Si nosotros nos remontamos a cuando empezamos, hombre, hace 40 años, bueno, las tasas eran mucho más altas, ya no digamos en el 95, que era el 24% era la tasa normal. Después del error de diciembre se fueron al 45, luego al 75 y terminamos con 110%. Entonces, es en pesos, tasa fija. Es algo que si nos hubieran dicho hace unos años, no lo hubiéramos soñado. No, sería un ideal para poder comprar casa. Otro tema es que los precios de las viviendas, como no ha habido en México alguna burbuja inmobiliaria, no ha habido una alza artificial de precios, la realidad es que los precios no van a bajar de las casas. Entonces, la gente que quiera comprar una casa, pues es un buen momento. Ahora, una pregunta. Tú constantemente, como una empresa pública, como presidente de una empresa pública, constantemente te tienes que estar dirigiendo a los inversionistas. ¿Qué te preguntan? Más allá de lo que es la empresa, porque la empresa obviamente te checan el balance, te checan las metas, te checan lo que tienen que checarte. ¿Qué te preguntan del contexto nacional? Bueno, en primer lugar, pues la pregunta obligada es ¿qué va a pasar con la vivienda en el próximo sexenio? Como ya decía hace un momento, tiene la gran ventaja que la vivienda es algo que todo el mundo sale ganando. Sale ganando el que compra, sale ganando el gobierno. No hay nada como una vivienda construida formalmente. Lo peor que le puede pasar a un gobierno, ya sea estatal, municipal, es algo invadido o algo construido sin los permisos y sin la planeación adecuada, porque le sale carísimo regularizarlo posteriormente. Entonces, lo que nos preguntan es ¿qué va a pasar con el sector, con el nuevo gobierno? Obviamente no sabemos cuál va a ser el nuevo gobierno, pero nosotros estamos confiados de que realmente va a ser una transición que debe de ser bastante tersa y que debemos de aprovechar la inercia que ya traemos y poder continuar con ella. Habrá que hacer ciertos ajustes y se tienen que hacer pues algunas cosas, obviamente que se tienen que mejorar, pero como dicen, no hay que pararlo para poder arreglar algo. Si algo está funcionando, déjenlo funcionando y lo vamos haciendo paulatinamente.
El fondeo colectivo para proyectos inmobiliarios podría democratizar la inversión para quienes no tienen la cantidad de dinero suficiente para hacerlo de la forma tradicional, además de que con una inversión mínima se tienen retornos mayores a los instrumentos tradicionales de ahorro e inversión. De acuerdo con diversos especialistas, otra de las ventajas de este modelo de inversión es que los inmuebles han demostrado ser uno de los sectores más atractivos por sus altos rendimientos. También son una inversión relativamente fácil de entender, pues son menos volátiles que otros instrumentos de inversión que hay en el mercado. Sin embargo, quienes consideren hacer este tipo de inversiones deben verificar la solidez de la plataforma por la que invertirían, así como de no hacerlo en un proyecto nada más. Evaluar el modelo de inversión, ya que las plataformas de crowdfunding en México ofrecen diferentes esquemas, como tasa anual fija, rendimiento equity o patrimonial. Ante este panorama, se promulgó la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, conocidas como fintech. La elaboración de las leyes secundarias está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para definir el capital mínimo, los límites de recursos que las empresas podrán mantener a nombre de sus clientes y la información de operaciones que las compañías deberán reportar a las autoridades. De acuerdo con cifras de un estudio realizado por Statista, el valor total de las transacciones de este sector podría alcanzar los 36.439 millones de dólares para este año. Antes de empezar a grabar hablábamos de que hay industrias donde tú puedes parar, se atoró algo, se paras, quieres volver a iniciar porque ya desatoraste, un botón y ya. En este caso, como bien decías, es un tren que pesa toneladas, que arrastra meses de periodo de producción, de ciclos de negocio. Entonces, si tú frenas ese motor, frenarlo es fácil. Reencenderlo es lo difícil, eso se puede llevar meses, no es nada más, no sería momento adecuado para que la industria sintiera temor y frenara, porque el daño para el país sería terrible en términos de desarrollo económico, en términos de empleos, por supuesto, muchísima gente vería limitada su capacidad de tener una vivienda y, por supuesto, por una ley natural de oferta y demanda, si hubiera menos casas, las que hay subirían de precio. Sí, por supuesto. Entonces, esa es la parte más importante. Que en el cambio de sexenio se pueda transitar, vamos a ir, como dije hace un momento, tersamente. O sea, existen créditos del Infonavit que están fluyendo bien, créditos de Fobiste, la banca está prestando y ansiosa por seguir prestando. Pues se han utilizado subsidios en algunos de los casos y han fluido también adecuadamente. Entonces yo creo que lo más importante es que podamos hacer un análisis de lo que piensan algunos que no tienen toda la experiencia en la industria, que está funcionando mal. Yo creo que está funcionando mucho más lo bien que hay algo mal. Y lo podemos ver porque cuando ha habido temblores, cuando ha habido inundaciones y demás, lo que está bien hecho, lo formal, lo que tiene un buen trabajo, sigue funcionando bien. Y creo que es importante, tú hablabas hace rato de que cuando hubo una crisis por ahí del 2013, tuvo que ver con malas prácticas, hay que decirlo claramente, de 3 empresas. No fue un problema que fuera un problema de todo un sector, aunque las consecuencias a veces en percepción sí se sintieron en todo lo que es vivienda. Pareciera, la vivienda tuvo problemas. Bueno, no, la vivienda no tuvo problemas. Tuvieron problemas 3 empresas que claramente tuvieron problemas porque hicieron algunas cosas mal. Entonces yo creo que en este momento, ¿tú cuánto hace que colocaste la más reciente emisión de ARA? Bueno, como certificado bursátil fue hace aproximadamente 3 meses. Y les fue espléndidamente. Y nos fue muy bien. ¿Qué quiere decir? Nos acaban de subir la calificación, tenemos A+. Entonces, la realidad de las cosas es que los mismos calificadores están viendo con buenos ojos lo que va a pasar. Yo temía, porque nuestros números y nuestro balance da para la calificación. Ya nos estaban diciendo el año pasado pero es la percepción. Que nos iban a subir la calificación. Pero yo decía, híjole, a lo mejor nos van a decir, nos vamos a esperar a ver qué pasa en el próximo año. Porque la percepción es lo terrible. O sea, ARA ha sido una empresa que tradicionalmente nunca ha dejado de tener buenos números. Sin embargo, siempre está sujeta a ver qué pasa con la percepción. En este momento creo que es una buena noticia el ver que la percepción es favorable, si no hubieran colocado. La percepción es favorable, si no hubieran tenido esa alza en calificación. Y estamos viendo que en este momento el conjunto de empresas públicas, obviamente descontando a las 3 que tuvieron problemas, descontando a SADE que salió, pero
digamos que Vinte va bien, Cadu va bien, Haber va bien, empresas Ruba están haciendo, va bien. Ruba va bien, y otro tipo de operaciones que se han hecho, las más recientes emisiones que tuvieron Foviste y en su caso cuando la tuvo Infonavit, también salieron bien. O sea, digamos que lo que está pasando con la llegada de inversión al sector, podría haber más llegada de capital, pero se requiere que haya la claridad, la contundencia de los nuevos programas de gobierno. Habrá que ver. Ahorita lo que es un hecho es que está habiendo confianza para mantener el paso. Lo que habría que ver es las nuevas señales que generen la confianza, que permita acelerar el paso y atender las nuevas metas, porque es un hecho, cabe esperar que la nueva administración reajuste sus metas, ¿no? Así es. Y es muy importante también la comunicación. En algún momento, tú recordarás cuando íbamos al Mexican Housing Day, que se hacía cada año, que en un par de ocasiones el mensaje que fueron a dar las autoridades, aunque era cierto, no lo manejaron adecuadamente y los inversionistas no le entendieron y se espantaron. Y al día siguiente pues hubo pánico. Entonces es muy importante que sepan de que lo que se dice aquí en algún momento lo transmiten y en Edimburgo, en Nueva Zelanda, en algún lugar va a repercutir. Qué bueno que lo dices, porque eso es muy importante en este contexto político, donde al calor de las campañas se pueden decir cosas que ojalá que los que están hablando en los medios políticos entendieran que lo que hablan no es únicamente para el electorado, también lo pueden leer analistas financieros, inversionistas, y lo que se dice al calor de un meeting, a lo mejor lo están escuchando en Londres, y eso puede incidir en una decisión de un inversionista. Así es. Yo recuerdo, la realidad es que estamos trabajando para que regresen, porque anteriormente, cuando nosotros salimos a bolsa, que fue en el 96, que hay que acordarnos, digo, el 95 ha sido la peor crisis que nosotros hemos tenido de la historia. Y tuvimos que cambiar nuestra deuda a UDIs y pensábamos, bueno, para que nos vuelvan a prestar va a pasar muchísimo tiempo. Curiosamente fuimos la primera empresa, no del sector, de México, que hicimos una colocación pública inicial, que fue en 1996, tan solo un año después de la crisis. Pero es porque ya llevábamos varios años platicando con ellos y vieron que a pesar de la crisis pudimos transitar adecuadamente. Pero muchos de los inversionistas de Edimburgo y de Londres, pues no les pagaron. En el 2013 se retiraron. Estamos a tiempo de que con este cambio de administración se abra la puerta para que las autoridades entiendan que en un futuro cercano, en los próximos meses, en los próximos 2 años, en el periodo muy cercano, habrá que recurrir a grandes capitales y en consecuencia habrá que preparar planes que además de atender las necesidades internas, habrá que plantear qué es lo que quieren escuchar los grandes analistas. Porque a fin de cuentas, este es un sector que si queremos generar el más de 1 millón de acciones de viviendas, las más de 500,000 viviendas nuevas que se requieren cada año y queremos hacerlo bien, se requiere tener en cuenta que vamos a necesitar grandes capitales y eso tiene que venir del mercado financiero. Y ese mercado financiero se consigue con confianza. Germán Ahumada, muchísimas gracias como siempre por estar hablando de esta industria que tanto se requiere en este momento para construir la fortaleza que se requiere. Gracias. Y bueno, seguiremos hablando de esto que se requiere para construir un mejor sector vivienda. Gracias, Germán. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, esta es una emisión de Vivienda en Verde donde, insisto, tocando los temas estructurales del sector, tenemos que hablar de cosas como esta. De dónde vienen los recursos y cómo le podemos hacer para que estén garantizados, para que en el futuro tengamos el flujo necesario para que se atienda la necesidad de vivienda de millones de mexicanos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.